presentó un proyecto de ley para la creación del Parque Nacional El Caldenal. Lo cierto es que este hecho generó un gran descontento en los productores pampeanos, sobre todo del oeste de la provincia, ya que el proyecto de creación del Parque Nacional El Caldenal preveía la expropiación o compra forzada de aproximadamente 108.000 hectáreas del oeste de la provincia. El bosque de Caldén representa para los productores del oeste una fuente de bienes y servicios principalmente, ya que provee de sombra para el ganado y a su vez posibilita la ocurrencia de pastizales naturales que podrán alimentar a ese ganado. No nos debemos olvidar que la principal actividad económica del oeste de la provincia de La Pampa es la ganadería. Y en el programa de hoy charlamos con Luis Casanave, un veterinario y productor ganadero de la localidad donde nació La Pampa, de la localidad de Victorica. Mamul Mapú, o el país de los montes, se encuentra después de la Ruta 35 hacia el oeste de la provincia de La Pampa. Allí, durante el siglo XX, el rol de los hacheros, estas personas que a fuerza de acero y carne extraían a la madera del caldenal, hicieron posible la comercialización de este tipo de madera y a su vez, allí donde quedaban todas las áreas deforestadas, se sembraron diferentes cultivos para incorporar en la región la actividad agrícola ganadera. Lo cierto es que hoy en día la relación del productor con el bosque se ha ido transformando, ha ido cambiando y la valorización que hace el productor hoy del caldenal es completamente diferente. Y en ese contexto les presentamos a Luis Casanave, un productor de la localidad de Victorica, que nos cuenta cómo es hoy en día la relación del productor del oeste de la provincia de La Pampa con el bosque del Caldén. El gran bosque de Caldén fundamentalmente estaba situado en esa zona de Conelo, Rucanelo, Luantoro. ¿Y qué pasó? Durante la Segunda Guerra Mundial, nuestras motoniveladoras funcionaban con carbón. Cuando se produce la guerra, en ese momento se deja de importar. Entonces esas motoniveladoras que funcionaban con vapor debían consumir. ¿Y qué se consumía? Que una era el ingreso a La Pampa y la otra era Chaco y el norte santafesino. Pues de las dos se hizo una expoliación del caldenal tremenda, el gran daño. Es más, todavía en la zona de Luantoro hay campos a los que se ingresaba, hay tendidos ferroviarios que ingresaban directo a los campos porque se habían establecido allí playas de carga. Hay fotos de nuestra estación del ferrocarril. ¿Por qué? Porque venía el tren de pasajeros, iba y venía, pero en el intermedio venían los trenes de carga a llenar vagones, no solamente para el ferrocarril Sarmiento, sino que distribuían en las otras. O sea, para que te des una idea, hay fotos de 1 kilómetro por 7 metros de ancho de leña de Caldén dada. Cuando se estudia la historia de un lugar, una provincia o un país, es muy interesante conocer cómo el contexto global, la demanda del mercado y otras cuestiones sociales y socioeconómicas como el acceso al transporte permitieron el desarrollo de una región. Y en el caso del oeste de la provincia de La Pampa, la llegada del ferrocarril permitió el paso de la producción ovina a una producción bovina. Y este hecho trajo aparejado
que no solo cambiar el tipo de producción, sino también que se extendió la superficie de bosque nativo. Cuando aparecen en el mercado las fibras sintéticas, antes de que se producía tu ropa, mi ropa, todo lo que se producía de fibras naturales, lino, algodón, lana y algunas otras. El único animal en el mundo que produce lana es la oveja, las otras son fibras. La llama, los guanacos, es el único animal en el mundo que produce lana es la oveja. Eso que hacía que había una alta demanda por lanas. Alta demanda por lanas. Por eso la Patagonia se pobló de ovejas. Porque había es impresionante la plata que daba. Había 2 esquilas, se esquilaban ahora en diciembre, enero, y después se esquilaba en marzo, abril. Eso generaba un ingreso adicional a los productores que era importante, porque la lana valía. Es decir, acá había máquinas que prensaban, o sea, no era el fardo de lana, sino que eran máquinas que prensaban, qué sé yo, uno por dos, que pesaban 400, 500 kilos, y eso iba directamente al puerto y eso directamente se exportaba. Entonces, cuando aparecen las fibras naturales, cuando se cambia el gusto del consumidor, cuando aparecen los trenes como forma, vos calculás, acá había feria y de esta feria directamente esta hacienda terminaba en Buenos Aires. Entonces eso, en ese tiempo no había rutas, no había camiones, o sea, la única forma de transportar ganado eran los vagones del tren. Entonces todas esas cosas fueron de que el productor, que hasta ese momento, lo que te contaba antes del agua, el mejoramiento en la extracción y distribución del agua, hizo de que vos pudieras empezarte a animar a las vacas. Claro. ¿Me entendés? Y las vacas necesitan, desde el punto de vista de la producción, necesitan el 20% de los cuidados. Con la oveja el cuidado es mucho más intensivo. Vos tenés que estar encima de la majada, sobre todo en lo que tenga que ver parición, cole, destete, y las plagas ni hablar. Sí. O sea, voy a decir, en tiempo de parición, los zorros, los caranchos, todo ese tipo de cosas era ahí. Hoy vos desparramás las vacas y las vas a ver cada tanto, lo único que advertís si tiene agua, no tiene agua. Y en cambio sobre las ovejas había que estar mañana, tarde y noche. Entraba un puma y te hacía, en una noche te mataba. Bueno, esa es otra de las cosas que fue cambiando el sistema productivo. El trabajo de la familia Casanave en la chacra El Viejo León de la localidad de Victorica, en conjunto con la visión de un profesional veterinario apasionado y conocedor del Caldén, nos demuestran cómo los objetivos claros y sobre todo la visión a largo plazo permitieron transformar un ecosistema a lo largo de 50 años. Esta es una chacra que es parte la familia adquirió en la década del 60, ¿no? ¿Verdad? Y que en el catastro hay 2 dueños, el primario y en este caso yo ahora, producto de herencia familiar. Y te contaba al principio fuera de que esto era pampa. Cuando digo pampa, es decir, era absolutamente la falta, algún caldén por ahí pequeño y no mucho más que eso. Y fundamentalmente la ondulación tenía que ver con que la alta cantidad de ganado ovino que se producía peladares, esos peladares pues hacían movimiento en la arena, médanos y todo eso. Hizo falta fijar todo eso y hizo falta cambiar absolutamente toda la metodología de trabajo para poder de alguna manera
cambiar y modificar el sistema de esto se llama silvopastoril en lo técnico, es decir, producir en equilibrio con el caldén. El conflicto entre los productores ganaderos, la Administración de Parques Nacionales y el gobierno provincial por la creación o no de un parque nacional del Caldenal llevó varios debates y varias confrontaciones. Finalmente, el proyecto de ley fue archivado. Esto significa que no será viable su ejecución. El proyecto de ley que había obtenido los dos dictámenes fundamentalmente preveía el paso. En principio yo quiero anticipar que el original del Poder Ejecutivo hablaba de declarar de interés público y sujeto a expropiación 108.000 hectáreas del bosque de Caldén, o el denominado bosque Caldén, que es prácticamente el 20% del total de la superficie del departamento Loventuel. Esto es importante remarcarlo, esto es importante decirlo, porque me parece que tiene que ver con aspectos. Fundamentalmente acá hay dos discusiones, una que es la discusión técnica, es decir, que es la que no se dio o que por lo menos se obvió, con la ausencia total y absoluta de los productores, de los dueños de la tierra, y la segunda, si existió una discusión técnica, también allí podían, a través de las intermedias y a través de en forma directa, los propios productores pudieron haber aportado muchísimo. Porque esta discusión de cómo se maneja y de cómo se preserva, es decir, no es una discusión que solamente tenga aspectos técnicos académicos, también tiene aspectos técnicos producto de la experiencia de los productores manejando el bosque de Caldén durante tantos tiempos. Decían en esa reunión los productores, nadie mejor que nosotros para conservarlo. Y de verdad que es así, el bosque de Caldén no es solamente la diferencia sustancial que hay desde el punto de vista en la cría de ganado en un campo pampa, como decimos nosotros, a los que tienen ausencia de vegetación, a un campo con caldenes, es fundamental. Primero porque Caldén, es decir, fija nitrógeno como leguminosa, fija nitrógeno al suelo, es decir, estabiliza el suelo al amparo y al abrigo del Caldén. Es decir, no solamente protege al ganado, sino que también crecen algunas especies importantes, es decir, como las cebadillas, o sea, son un poco el núcleo de donde arranca el repoblamiento de gramíneas que sirvan para la alimentación del ganado. Creo que por allí pasó la discusión, creo que es una discusión que yo creo que no hay que saldarla, porque son esas discusiones que fundamentalmente hoy hay una cantidad de tecnología que me parece que nos puede combinar. Y nunca debemos perder de vista el objetivo. Nosotros somos un ecosistema que ya ha sido intervenido. Entonces el tema es que cuando un ecosistema no es virgen, vos después las intervenciones deben serlo para que no se te disparen los equilibrios. Y por allí pasa la cuestión, creo. El manejo silvopastoril o la técnica silvopastoril es muy frecuente de observar en esta región y también en demás regiones del país donde se puede convivir con el bosque nativo. Lo que implica esta técnica es integrar el bosque en el sistema productivo para poder hacer un uso sustentable y un aprovechamiento máximo de lo que nos ofrece un ecosistema. Casanave nos cuenta a continuación qué tipo de manejo está realizando en sus tierras. Creo que la mayoría de la gente piensa que no hay una tecnología, es decir, que se pueda aplicar para preservación. Yo creo que fundamentalmente nosotros en este caso, también se me podrá decir con toda lógica que es un predio chico, pero yo creo que se pueden ampliar las posibilidades. Hoy,
con una picada de luz, es decir, abriendo en el monte una pequeña picada de 1 metro, 1,5 metros, vos podés extender un eléctrico. Y antes poner un eléctrico, un alambrado eléctrico, significaba una cantidad de cosas. Hoy un eléctrico significa una pantalla solar de 20 por 30 y nada más, con una batería incorporada, y con eso vos podés hacer 70, 80 kilómetros de eléctrico. Entonces podés lograr lo que hemos hecho o lo que hacemos nosotros aquí, que es pastoreo intensivo, rotativo. Es decir, que a vos te permiten eliminar todo lo que sea selección, el ganado está allí mucho tiempo, es decir, el ganado no solamente no elige, sino que come lo que van haciendo y lo que va saliendo. Y ese pisoteo nos permite también eliminar fundamentalmente, es decir, lo que es el pajonal, lo que es el puna y todo ese tipo de cosas, que son las especies que van a estar compitiéndonos. Es decir, este predio es fundamentalmente la explicación. Donde ha ido desapareciendo el pajonal, uno ha visto que empiezan a aparecer, es decir, todas las poas, las cebadillas, las flechillas, especies que cuando nosotros adquirimos esto habían desaparecido prácticamente. Esto era olival, pajonal y roseta, y hoy se ha repoblado, es decir, 20, 30 años después, se ha repoblado con una cantidad de especies que son de alto valor forrajero para especies. Y ya te digo, creo que el secreto es decir, alta carga animal, bajo tiempo, es decir, bajo tiempo de estadía, es decir, de pastoreo y rotativo, es decir, ¿por qué? Porque cada tanto vos debés lograr, es decir, que alguno de los cuadros se transforme en banco de semilla estacional. A ver, ¿esta receta sirve y es aplicable a todos los lugares? No. Y fundamentalmente hay otro aspecto que ahora nos permite el manejo del Galdén. Hace tiempos la limitante para la explotación era las fuentes de agua. Entonces, al no tener fuentes de agua, se mal explotaban, algunas partes de los campos se hiperpoblaban de leñosas, de malezas, de todo, y otras partes del campo se sobrepastoreaban. Hoy, gracias a la energía solar, gracias a las bombas sumergibles, y gracias fundamentalmente a que hoy un productor, un contratista, alguien puede extender un acueducto en mediodía, puede hacer 15 kilómetros de acueducto enterrando un caño. Entonces puede llevar el agua donde quiera. Esa redistribución del agua hace que vos trabajes mejor los potreros, ¿se entienden? O sea, hay toda una tecnología para mejorar sustancialmente el manejo del bosque. Y yo estoy convencido que nosotros podemos convivir con ello, porque no es un impedimento para la producción, es un apoyo para la producción el Galdén. Es decir, el año que hay chaucha, que es, como decían en la facultad, un concentrado, un hiperconcentrado, nosotros tenemos prácticamente asegurado el invierno. Es decir, no es fácil que todos los años haya chaucha, porque la flor del Galdén es muy se lava, bueno, vos como técnica lo conocés, se lava muy rápido, entonces que coincida justo, se florece en los tiempos en los que aumenta el régimen de lluvia, entonces por ahí no es fácil conseguir chaucha, pero el año que tenemos chaucha es importante para eso. Nosotros no estamos, vuelvo a insistir, en contra de que se proteja el Galdén. Nosotros somos protectores del Galdén. Entonces, yo creo que uno siempre debe tener la amplitud de criterio para no talibanizar las discusiones. Me parece que todas las discusiones son bienvenidas en la medida en que vayamos consensuando. Y creo que aquí, ya te digo, en la discusión política faltó amplitud, se fue muy rápido, desconozco por qué, y en la discusión técnica también faltaron técnicos. Okay. Es decir, a mí me hubiese escuchado, el INTA tiene extraordinaria gente que ha trabajado sobre el tema, y creo que nosotros tenemos una agencia de extensión, yo no sé cuántas veces los consultaron o si los consultaron, y me gustaría ver qué dijeron los técnicos del INTA. Y no estoy delindando responsabilidades, creo que fue una discusión que se frustró,
porque a lo mejor hay que seguirla proyectando en el tiempo y porque esto es muy dinámico. Seguramente en algún momento va a aparecer otra tecnología y nos va a ayudar a modificar esto. Y hay otro elemento que es fundamental, que yo advierto con preocupación, es que estamos queriendo, cuando la provincia fue provincia, es decir, una de las cosas que estableció como esto fue el combate a la vizcacha como un roedor, y realmente era así, los campos eran verdaderos peladares por la vizcacha. Vos me decís, bueno, pero eso fue una intervención al ecosistema. Sí, claro, pero esta es la eterna discusión. O nos quedamos en un ecosistema virgen, impoluto, etcétera, etcétera, y dejamos de ser productores. Y lo que nosotros estamos produciendo es, seguramente en algún momento irá a haber proteínas rojas producto de la síntesis, pero mientras eso no exista, la forma más barata de producir proteína roja es en los montes. Muchos productores se pronunciaron en contra del proyecto de ley para la creación de este parque nacional, haciendo alusión, por un lado, en lo que significa el bosque nativo para ellos, y por el otro lado, dejando muy en claro que nadie mejor que ellos para preservar el bosque del Caldenal. Cuando se habla de preservar una región, un ecosistema o un recurso natural, esto no implica restringir, sino que lo que se debe lograr es hacer un uso tal que este recurso natural o este ecosistema quede integrado en el paisaje, pueda ser utilizado de forma sostenible para garantizar la preservación a través del conocimiento y su valorización. Nos vemos la semana que viene.